El próximo 1 de junio será el Día de la Democracia, fecha en que se realizarán las primeras elecciones judiciales en su tipo en todo el mundo. Inicia la impresión de más de 600,000 boletas que se utilizarán el 1 de junio para la elección extraordinaria de personas juzgadoras. Estas boletas contarán con varios candados de seguridad. Se presentó en la Cineteca Nacional el documental Maravillas Naturales de Aldama y Soto La Marina, realizado por Canal 11, que muestra la riqueza natural y cultural del estado de Tamaulipas y alerta además sobre la extinción de la tortuga lora. En el mundo gana la Unión Democrática Cristiana de Derecha las elecciones legislativas en Alemania al obtener 28% del total de los votos, mientras que la ultraderecha de Alternativa para Alemania alcanza su mejor resultado histórico con casi 21%, lo que le sitúa como la segunda fuerza política en ese país. Y en la cultura, como parte de las actividades que se presentaron por el Día de la Lengua Materna, Radio Educación se sumó con la reedición del disco Creación Musical en Lenguas Originarias, un repaso por la música tradicional en náhuatl, mixteco y más. Eso que se observa es la Catedral de Sal, en Colombia. Tiene un color verde intenso propio de un suelo sumamente fértil. Es una maravilla subterránea que se ubica a más de 180 metros bajo tierra. Es la Catedral de Sal, de Zipaquirá, allá en Colombia. Su construcción es una obra maestra de la ingeniería y su historia se remonta a 1930, cuando los mineros construyeron una capilla en uno de los túneles. La experiencia de estar allí adentro sorprende desde el inicio. Cuando se ingresa por un túnel con luces de colores, se puede apreciar los minerales de ese lugar. A medida que se desciende, la temperatura empieza a bajar y aparece un olor propio del azufre. Así, recorriendo el lugar, los visitantes quedan maravillados ante la belleza e inmensidad de la naturaleza. Y con estas imágenes les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Así es, lunes 24 de febrero, además Día de la Bandera. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Gracias por iniciar con nosotros la semana. Lía Vadillo, Magdalena Alejo, Jimena Raya son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Nos pueden seguir en redes sociales y ver en la página de 11 Noticias Digital. Y nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, porque estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos. También aparece un código QR en la pantalla, lo pueden escanear y les lleva directamente a nuestro portal. Y por supuesto, como todos los días, lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios y pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Hace 3 años inició la invasión de Rusia a Ucrania, que a la fecha ha cobrado la vida de miles de personas civiles y militares provenientes de ambas naciones. Y es que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, este conflicto parece tomar un rumbo distinto. En foros internacionales se debaten distintas posturas y alianzas. Anabel Ramírez nos cuenta esta historia. La guerra entre Rusia y Ucrania cumple 3 años con un devastador costo humano y objetivos que, puestos en la balanza, solo representan pérdidas para la población, denuncian los propios ucranianos. Pérdidas materiales, pérdidas morales. Perdimos a muchos amigos, parientes. 1095 días entre bombas lanzadas contra la infraestructura civil, como casas, hospitales y escuelas, así como centrales nucleares y térmicas que han dejado sin electricidad y calefacción a miles de familias durante los inviernos más fríos. Mientras,
6.25 millones de ucranianos siguen refugiados fuera de su país y otros 5 millones son desplazados internos, según datos de la ACNUR. Los ataques rusos han dado muerte y herido a miles de civiles en todo el territorio. La ONU informa que al menos 12.654 personas han muerto en la guerra desde febrero de 2022. 673 de ellos niños y niñas, mientras que los heridos ascienden a más de 29.000. La Corte Penal Internacional emitió en marzo de 2024 una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, acusándolo de ser responsable de crímenes de guerra debido a la supuesta deportación y traslado ilegal de niños y niñas desde el 24 de febrero de 2022. Desde esa fecha, las tropas rusas han atacado día y noche. Ya era demasiado tarde para apagar el fuego. Fue otra ola del mundo ruso. El cráter de la explosión está justo ahí. Se quemaron 4 coches. Eran de mis vecinos. Casi todas las ventanas están rotas. Un par de mis vecinos tienen heridas medianas. Tienen cortes de vidrio y moretones. Rusia, por su parte, no ha reportado datos comprobables sobre la cantidad de fallecidos entre civiles y militares en el conflicto. Si bien las autoridades rusas aseguran que los ataques ucranianos también han infringido daños a su población. Pero el impacto sigue reflejándose en los hogares ucranianos, principalmente en las regiones anexadas del este, de Dnipro, Donetsk, Jersón y Zaporilla. Los drones vuelan, explotan y caen cerca de la gente. Los tejados tiemblan, todo cae sobre nuestras cabezas. Es imposible dormir por la noche. Todo tiembla, da miedo. Las explosiones son tan fuertes. El Consejo de Seguridad de la ONU destacó que los esfuerzos diplomáticos deben centrarse en garantizar una paz justa y duradera, respetando la soberanía, independencia y la integridad territorial conforme el derecho internacional. Las Naciones Unidas alientan el diálogo entre todas las partes interesadas y acogen con satisfacción todos los esfuerzos e iniciativas genuinos, con la plena participación de Ucrania y Rusia, que alivien el impacto de la guerra en la población civil y distiendan el conflicto. En el campo de batalla se ha confirmado que tropas de Corea del Norte han combatido junto a las de Rusia, desarrollando tácticas distractoras luego de que militares ucranianos arrestaron al menos a 2 soldados norcoreanos y mostraron imágenes en las que se les ve heridos. Con la llegada del nuevo presidente estadounidense Donald Trump, los aliados buscan alinearse a uno y otro lado del tablero geopolítico. Creo que la situación ha evolucionado en los últimos días, porque han surgido mensajes contradictorios desde Washington, tanto sobre la cuestión de quién negocia, como cuáles son las posiciones de Estados Unidos y cuáles son las expectativas con respecto a los europeos. Estamos en una situación en la que Estados Unidos está presentando todo tipo de posiciones y Ucrania y los europeos tienen que organizarse y coordinar cómo se acercan a Estados Unidos en este momento, en el que hay mucha fluidez sobre lo que sale de Washington. El gobierno estadounidense tuvo las primeras conversaciones con Rusia en busca de un acuerdo que lleve a la paz duradera, una acción duramente criticada por Ucrania que pide negociaciones justas. Mientras, la guerra sigue prolongándose a un alto costo humanitario y sin fecha de caducidad. 11 Noticias, Anabel Ramírez. Más adelante vamos a regresar con este tema, a hacer un análisis, pues si hay solución precisamente a este conflicto internacional. Vamos ahora con información nacional, y es que al concluir su gira de 3 días por Durango, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró el próximo 1 de junio como el Día de la Democracia, fecha en la que nuestro país celebrará las primeras elecciones judiciales de su tipo en todo el mundo. Por decisión del pueblo de México, y como único país en el mundo que le dé ejemplo al resto del planeta, las y los mexicanos vamos a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1 de junio, no se les olvide, es un día muy importante, es el día de la democracia. En Guadalupe Victoria, este municipio que lleva el nombre del primer presidente de la República, Claudia Sheinbaum convocó a proteger la grandeza de México ante las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles a nuestras exportaciones hacia ese país. Me da mucho gusto. ¿Qué sentido tiene si le va a hacer daño a los dos países? Pero siempre hemos dicho, en México deciden los mexicanos, aquí nadie decide con nosotros. México es un país libre, independiente, soberano, que lucha por la justicia, por la democracia y por las libertades. En más de esta gira de la presidenta Claudia Sheinbaum el fin de semana en la región lagunera que abarca los estados de Durango y Coahuila, anunció que se invertirán 7,300 millones de pesos en la construcción de la presa El Tunal 2 y otros proyectos hidroagrícolas y de tecnificación que garantizarán la suficiencia y calidad del agua para esa región los próximos 50 años. Vamos a atender de fondo el problema del agua para la producción de alimentos y para que no falte el agua en sus casas. Ese es el fondo del programa que estamos haciendo. A nivel nacional se comprometió a trasladar los recursos de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia que eran utilizados para los privilegios de los ministros para mejorar las condiciones salariales del personal del ISSSTE y de la operación de todas las clínicas y hospitales del sector salud. Este año vamos a igualar los salarios de los trabajadores de la salud del ISSSTE, igual que los del Seguro Social e igual que los del IMSS Bienestar, porque ganan menos. Y vamos a dar recursos para que los centros de salud y los hospitales del ISSSTE estén bien, en buenas condiciones. También al IMSS Bienestar, también a los estados y también al IMSS, pero vamos a dedicar muchos recursos. Recordemos el 7 de enero, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su mañanera que el monto de los 14 fideicomisos del Poder Judicial ascienden a más de 21,000 millones de pesos. Estos recursos que aún no han sido restituidos a la tesorería de la Federación tendrán esta utilidad. Y hablando de la elección de personas juzgadoras, ya inició la impresión de más de 600,000 boletas que se van a utilizar en el proceso electoral del próximo 1 de junio. ¿Cuáles son sus candados de seguridad? Se lo contamos. Con un acto protocolario, inició la producción de las boletas para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Talleres Gráficos de México imprimirá la producción de 602,387,442 boletas. Solo para las elecciones federales y locales de 2024 se produjeron más de 406 millones de boletas electorales, lo que deja de manifiesto la capacidad de Talleres Gráficos de México para realizar esta magna tarea. Se tiene previsto que las máquinas trabajarán a su máxima capacidad, emitiendo un tiraje de 10 millones de boletas diariamente. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, destacó la calidad y las medidas de seguridad con las que contarán las boletas para este proceso electoral extraordinario. El tipo de boleta que se usará es sin duda uno de los documentos con mayores candados de seguridad, casi iguales a los de papel moneda, y cumple con todos los estándares internacionales. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, acotó que la elección de personas juzgadoras será un parteaguas en la historia político-electoral de nuestro país. Avanzamos con paso firme para llegar al 1 de junio con la posibilidad de que todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas que tienen credencial para votar con fotografía vigente puedan tener asegurado su derecho electoral para elegir hoy por hoy a los juzgadores y juzgadoras de nuestro país. La secretaria Rosa Isela Rodríguez aseveró que el gobierno federal dará todo el apoyo para garantizar la seguridad de las instalaciones de Talleres Gráficos, así como el resguardo y traslado de la documentación electoral. Con imágenes de Jorge Bejarano y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Rubén Fieital Nes.
Pues ahí está, el 1 de junio son las elecciones. ¿Qué vamos a recibir cuando lleguemos a alguna de las casillas que se instalen? Por lo pronto, estas 6 boletas para la elección de quienes ocuparán distintos cargos en el Poder Judicial. Y vamos a ver las características de cada una de ellas. Habrá 6, como le digo, distintas. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Por color de entrada: morado, verde, azul, naranja, rosa y amarillo, y esto según el cargo que vamos a elegir. Lo que vemos en pantalla es la boleta para la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todas las boletas, las candidaturas estarán divididas por sexo. Del lado izquierdo aparecerán los nombres de las mujeres y del lado derecho los hombres. Cada persona candidata tendrá un número a 2 dígitos. Diferentes siglas las van a identificar a estas candidaturas según el poder que las postuló. PE para las postulaciones del Poder Ejecutivo, PJ para las del Poder Judicial y las letras PL para las del Poder Legislativo. Si hablamos de las candidaturas que actualmente se encuentran precisamente en funciones, EF, y que tuvieron un pase directo a la boleta. Ya en la parte superior de esta papeleta, los electores van a colocar el número a 2 dígitos de las candidaturas de su preferencia. En el caso de la Suprema Corte, por citar un ejemplo, la ciudadanía va a llenar 5 recuadros con el número de las 5 mujeres de su elección para ocupar el cargo de ministra y 4 recuadros para los 4 hombres de su elección para ocupar el cargo de ministro. Iremos conociendo cómo se va a realizar todo este proceso aquí en el 11. Seguiremos a detalle todos los avances que se tengan y, por supuesto, les explicaremos cómo será el día de la jornada 1 de junio, la elección en el Poder Judicial. Y vamos con otros temas, porque aquí en la Ciudad de México, mujeres e integrantes de la comunidad de la diversidad sexual realizaron este domingo un bloqueo en Eje Central y en Avenida Juárez. ¿Por qué? Porque exigían justicia por Donají. Es una mujer trans vendedora de la vía pública que fue víctima de violencia durante un presunto desalojo en la Alameda Central por parte de funcionarios capitalinos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, condenó la agresión y aseguró que nada justifica la violencia y que las personas funcionarias deben actuar con apego a los derechos humanos y al principio de no violencia. Instruyó a la Secretaría de Gobierno y de Seguridad Ciudadana a realizar una investigación inmediata. Posteriormente, el secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que ambos agresores, ya se encontraban en el Ministerio Público, donde se harán responsables de sus actos. Por supuesto que tienen que responsabilizarse de sus actos y vamos a seguir trabajando desde esta área de la Secretaría de Gobierno para que todas y cada una de las personas que colaboran en esta tarea sepan cómo lidiar con situaciones complejas. De ninguna manera solaparemos estas actitudes y estaremos muy atentos a que se cumpla la ley. El funcionario capitalino aseguró que los hechos registrados al mediodía de este domingo no representan la filosofía ni la forma de trabajo de la actual administración capitalina. Más tarde se informó que Fadlalá Acabani, subsecretario de Gobierno capitalino, acompañó personalmente a Donají para que presentara su declaración por los hechos ocurridos. A las 6:25 en la hora del centro vamos a revisar nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. Infórmese bien en nuestro portal porque ahí tiene todos los detalles de lo que necesita saber. Las 24 horas se están nutriendo con todo lo que ocurre a nivel nacional e internacional. Nuestros espacios, cada uno de los 5 espacios que tiene 11 Noticias, se transmiten en tiempo real. A este momento estamos transmitiendo el horario matutino. Si quiere revisar las notas de lo que ha ocurrido en las últimas horas, puede darle clic en cualquiera de ellas y revisar con detalle lo que viene. Sheinbaum anuncia inversión hídrica, es una de las notas principales de nuestro portal. El Papa Francisco en estado crítico, pero estable, se está recuperando poco a poco. Dicen por momentos se sienta, aunque sufrió una recaída el fin de semana, pues el Papa sigue
sigue ahí atendido en el hospital Gemelli. Los detalles del desmantelamiento de 27 laboratorios clandestinos, esto ocurrió en Sinaloa, y también le presentamos nuestra frase del día. Ya lo saben, las tendencias también en nuestro portal, y como siempre se queda ahí la mañanera del pueblo y todas y cada una de las entrevistas que realizamos a lo largo del día. Cheque nuestro portal, infórmese y conozca lo último de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Vámonos a las planas. ¿Qué dicen los diarios este inicio de semana? Revisamos temas económicos como en El Financiero, que insta Estados Unidos a México, dice este diario, de imponer aranceles a China. Hay un acuerdo, establecer un grupo bilateral para temas comerciales y arancelarios. Y es que de acuerdo con El Financiero, como parte de las negociaciones para evitar que Estados Unidos aplique aranceles a México, México a su vez tendría que cobrar las importaciones que llegan a México procedentes de China. Eso sería en principio, de acuerdo con fuentes de este diario, lo que podría ocurrir. Funcionarios de inmigración podrían realizar expulsiones inmediatas, otra de las notas que trae El Financiero, temas de Estados Unidos y también información internacional, como lo vemos en esta encuesta que tiene que ver con la aprobación que hay por parte de la comunidad católica del Papa. Buena opinión, 69%. Vámonos del Financiero a revisar ahora otro de los diarios, Milenio, nota principal, Elon Musk, es su nota del día, compró pleito en Nuevo León, terrenos de Tesla en litigio. Por despojo, la familia García Jiménez interpuso un recurso. Esto fue en 2019, 4 años antes de la transacción. Acusa las áreas de Catrasto, dice Milenio, y Finanzas del gobierno del Bronco. Día de la bandera de la fábrica de vestuario Alasta para los honores. Decenas de soldados son los que elaboran cada uno de los lábaros patrios que vemos a lo largo y ancho de nuestro país. Revisamos otra portada, la principal del Universal. Captura de Ovidio costó la vida de 10 militares, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa. Este operativo para detener a El Ratón en 2023 ha sido el más letal. Respuesta de Trump, en 80% la aprobación de Claudia Sheinbaum. Pausa. Con 30 de la mañana, y bueno, como le adelantábamos más temprano, pues este conflicto entre Rusia y Ucrania ya cumple 3 años, y precisamente para que podamos hablar y analizar sobre esta situación que está prevaleciendo en esa zona, agradecemos la comunicación esta mañana con el profesor investigador de la Universidad de Tiumen, allá en Rusia, el doctor Rafael Contreras Luna. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a tu auditorio, muy buenas tardes de Siberia. Muy bien, le saludamos hasta allá, buenas tardes para usted. Y pues queriendo entrar en este tema, doctor, sobre lo que está pasando allá entre Rusia y Ucrania. Sabemos que se cumplen 3 años, precisamente un día como hoy, pero de 2022. De acuerdo con cifras de la ONU, suman más de 12,000 personas fallecidas, más de 29,000 heridos, se cuentan 2,400 menores de edad como víctimas también. ¿Usted ve con el panorama que se tiene, que incluso pues ya se han sentado a la mesa Estados Unidos y Rusia sin sin que esté presente Ucrania, sin la presencia de Ucrania? ¿Usted ve una posible solución a este conflicto pronto? Sí, yo lo creo. Si hubiéramos tenido esa entrevista hace un par de meses, yo lo vería casi imposible, ¿no? Pero en este momento, por el factor Trump, obviamente, es el que acerca mucho las posiciones, y aquí en Rusia se ve con un optimismo cauteloso, ¿no? De cierta manera, este acercamiento de Trump hacia Rusia ha sido muy inesperado, no lo hemos podido ver las últimas 2 semanas, pero por otro lado creo que sí hay cierto optimismo de que este conflicto pueda acabar antes del mes de mayo. Recordemos que en mayo aquí es el 80 aniversario de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, o la Gran Guerra Patria aquí en Rusia. Entonces siempre hay un desfile, el presidente Xi Jinping va a venir, también se ha invitado incluso a Trump, entonces esperaría que se llegara a un acuerdo justamente antes del 9 de mayo. Esa sería la posición aquí en Rusia. Ahora,
Profesor, buenos días. Lo saluda Guadalupe Contreras. ¿Sería un acuerdo a modo de Rusia y de Estados Unidos? ¿Dónde queda aquí Ucrania? Cuando hemos visto las declaraciones recientes de Donald Trump, incluso con algunas ofensas como dictador al presidente de Ucrania, Zelensky, ¿qué es lo que busca Donald Trump para Ucrania? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que va a obtener de este diálogo, de esta negociación, donde de entrada parece que no está siendo parte, pues, de la mesa de negociación? Sí, bueno, lo que hay que siempre poner en cuenta aquí es que este conflicto es un conflicto que entre dos naciones, pero a la vez un conflicto geopolítico, ¿no? Entre dos potencias. Entonces, el gobierno de Biden y el anterior de Estados Unidos utilizó bastante este conflicto como para debilitar a Rusia por una parte. Y por otro lado, creo que también Trump, más allá de las declaraciones estridentes que tiene, siempre tiene algunos visos de pragmatismo, ¿no? Como de hombre de negocios. Entonces, lo que él ve es que Estados Unidos ha estado gastando 3 años muchísimo dinero, billones y billones de dólares, en un barril sin fondo, ¿no? En una guerra que no se puede ganar, y se está creando un nuevo Afganistán en medio de Europa. Entonces, lo que Trump quiere hacer como una persona que de negocios es, bueno, no gastar ese dinero, ¿no? Y por otra parte, hemos visto últimamente también ningunea a Europa, ¿no? De Trump, de Elon Musk, en donde Estados Unidos siente que Europa depende demasiado de Estados Unidos y por eso lo han ninguneado, menospreciado. Eso por una parte. Y por otra parte también, si vemos la situación del conflicto, en los primeros 2 años fue como estaba muy pareja el conflicto, ¿no? No había un claro ganador. Pero si vemos el último año, creo que Rusia poco a poco ha avanzado posiciones, y se tiene claro también que si Ucrania no acaba este conflicto este año, puede colapsar el frente, ¿no? Entonces las dos posiciones se están acercando, y bueno, Ucrania queda en medio de este, digamos, conflicto entre gran potencias. Ahora bien, profesor, ¿qué usted en este momento que nos está describiendo, digamos, cómo se encuentran ambas regiones, qué nos puede comentar acerca precisamente del actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky? Pues como comentábamos hace un momento, ha recibido pues estos ataques, estos calificativos por parte de Estados Unidos como dictador, pero lo cierto es que sí ya sobrepasó su mandato. ¿Se justifica este conflicto para que no se haya convocado a elecciones desde mayo del año pasado? Y incluso pues declaraciones recientes indica que él podría dimitir siempre y cuando Ucrania entre a la OTAN. ¿Esto sería también viable en vías de resolver el conflicto? Sí, bueno, muy interesante este punto de vista. Creo que respondo por la segunda pregunta, de la entrada a la OTAN. Creo que esa es la línea roja. Creo que ahorita en la negociación, eso es lo que Rusia no va a ceder de ninguna manera, ¿no? De dejar que Ucrania entre a la OTAN, porque ese para Rusia, digamos, sea una razón válida o no para nosotros, es la que da para iniciar el conflicto, ¿no? Entonces, la línea roja, que lo que Rusia quiere es que la OTAN se aleje de las fronteras de Rusia y se forma una nueva arquitectura europea. Por eso creo que la entrada a la OTAN está totalmente descartada. Rusia, si le ofreciera algo, como una entrada a la OTAN, a Ucrania o algo, yo no veo que Putin estuviera llegando a un acuerdo a finalizar o a llegar a un armisticio, ¿no? Yo no creo que Rusia la finalizaría. Y por otra parte, creo que sí, esta cuestión de que Zelensky fue elegido por 5 años y ese mandato concluyó hace 1 año, ¿no? Entonces se arguye de que él está todavía en el poder porque está en un estado de guerra, un estado marcial, y por eso no hay elecciones. Por una parte, obviamente, esa razón es válida, pero también si vemos el trasfondo, Zelensky ha perdido bastante popularidad, ¿no? Yo veía hace poco unas encuestas donde decía el 10-15% de la población de Ucrania votaría por Zelensky otra vez, ¿no? Entonces Zelensky sabe que en el momento que él ya deje de ser presidente, se le va a venir el mundo encima de problemas, y puede ser que hasta tenga que salir del país, ¿no? Porque también no tiene tanto apoyo dentro de los grupos de poder ahí. Entonces él sabe eso. Entonces por eso su reticencia a dejar el poder. Se entiende que no haya elecciones, pero también se entiende de que quiera seguir, porque cuando termine su mandato o salga de la presidencia probablemente tenga muchos problemas que lo pueden llevar al exilio, ¿no?
Ahora, profesor, la OTAN sigue siendo garantía en Europa precisamente frente a Putin y a Donald Trump. Hay seguridad de que no habrá invasión a otros países de la región. Los países bálticos, ¿cómo se encuentran ahora? La seguridad europea frente a estas amenazas continuas o frente al fin de un conflicto como se anticipa. ¿Cómo la ve, cómo la vislumbra esta sociedad también que están, pues de alguna manera manifestando al mundo, tanto Vladimir Putin como Donald Trump, nos llevaría a qué contexto geopolítico para Europa? Creo que más allá de las declaraciones estridentes, un acuerdo de paz, o un armisticio o también un acuerdo entre la OTAN y Rusia, creo que bajaría la tensión y creo que más en lugar de pensar que eso abriría la puerta a un conflicto posterior, más bien abriría la puerta a que Rusia, por un lado, y la OTAN pudieran coexistir, ¿no? O sea, recordemos que la promesa lo que siempre se repite, ¿no? De que se le prometió a la Unión Soviética que la OTAN nos expandiría y luego la OTAN se continuó su expansión, ¿no? En el 97, en el 2004, y vemos que Rusia siempre dijo que la línea roja era Ucrania o el espacio postsoviético. Por eso, y siempre lo puso claro, ¿no? Entonces, por eso yo no veo ese miedo de los países bálticos. Rusia no tiene ni la capacidad militar, ni económica, ni el poderío para ir a una invasión posterior o tratar de ir a Polonia o los bálticos, ¿no? Rusia ni tiene la intención ni los medios de poder hacer algo así. Por eso creo que lo que se trata aquí es una nueva arquitectura de seguridad en Europa en la que OTAN dé un paso hacia atrás en las fronteras hacia Rusia, ¿no? Creo que eso es lo que se está buscando. Finalmente, doctor, a mí me gustaría consultarle cuál es el papel de la ONU, cómo ve, pues precisamente el secretario general pide un cese de las hostilidades, pero lo cierto es que durante 3 años realmente el papel o la intervención de la Organización de las Naciones Unidas pues no ha sido determinante, siquiera en encontrar vías para la solución del conflicto. ¿Cómo queda ahora en este conflicto, en esta guerra entre dos naciones, pero que está teniendo pues implicaciones para otros países como la Unión Europea, los países que respaldan a Ucrania y Estados Unidos? Sí, bueno, creo que la ONU ha estado muy disminuida, ¿no? En los últimos 10 años, y esto viene porque la ONU fue creada en 1945, entonces es una organización creada como reacción al mundo de hace 80 años, ¿no? Entonces lo que vemos es todavía como la ONU sigue estando mucho más disminuida, el Consejo de Seguridad, esto lo que llama es a lo que otros países quieren, como China, India o otros países, por ejemplo Brasil, es como una reforma, ¿no? En el que sea un mundo más multipolar y no solamente el de unos pocos, ¿no? Creo que es lo que las lecciones que podemos sacar de aquí. Y nada más para terminar, creo que también una de las lecciones que podemos tratar para entender este conflicto, cómo puede terminar, creo que también es el conflicto en Siria, ¿no? Si nos recordamos, el conflicto en Siria hubo un armisticio apoyado por la ONU y por muchos países, y después de 10 años el conflicto otra vez emergió, ¿no? Entonces creo que aquí las dos partes quieren tratar de evadir un acuerdo que solo congele las cosas y nos lleve a otro conflicto dentro de 10 años. Entonces creo que la ONU puede ser que sea un factor en que siente a los países a hablar, pero como vemos el que va a sentar a hablar a Putin y a Trump no será la ONU, será Arabia Saudita, ¿no? Que es de los pocos países que tiene credibilidad entre estas dos grandes potencias. Doctor, profesor Rafael Contreras, si alcanzamos un acuerdo en mayo, como usted bien nos dice en su análisis, ¿esto significaría mover las fronteras de Ucrania? ¿Rusia ganaría terreno en Ucrania? ¿Se quedaría con el territorio que está buscando desde el inicio de este conflicto? ¿Cómo va a quedar este territorio si llegamos a un fin del conflicto en los próximos meses? Sí, yo creo que Rusia no está pensando en ceder el territorio, es el territorio que está ocupado. De hecho, ese territorio fue incorporado a Rusia, ya son 4 provincias que están incorporadas. Entonces, yo no veo a la presidencia de Putin cediendo nada en eso, ¿no? Porque aparte creo que si vemos el mapa, Crimea es una península que estaba pegada en el sur a Ucrania, ¿no? Y ahorita esa península ya está conectada por tierra con el resto de Rusia. Además, si vemos, hay ciudades importantes ahí, ¿no? Como Lugansk, Donetsk, Mariupol, que ya han sido
digamos, incorporadas a la Federación Rusa y han sido totalmente, digamos, modernizadas, se le ha invertido mucho dinero, entonces ya se ha incorporado tanto de manera estructural como de manera financiera a la Federación Rusa, ¿no? Entonces yo no creo que Rusia se diera eso. Lo que puede haber es, si recordamos, hay un pequeño pedazo de tierra que Ucrania está ocupando en Kursk, en Rusia, si nos vamos ahorita. Entonces creo que por ahí la negociación puede ir de que Ucrania se vaya de la región de Kursk, y algunos de los fondos, recordemos que también como 300,000 millones de dólares fueron confiscados en Europa, a lo mejor que eso se puede usar para la reconstrucción de Ucrania, ¿no? Entonces Putin puede ceder, creo, en la cuestión un poco financiera tal vez, de que esos recursos se pueden usar, pero la cuestión territorial no creo que Rusia ceda nada, ni un milímetro de lo que ha ocupado. ¿Y Ucrania cedería? Sí, pues bueno, era el problema, ¿no? Antes Ucrania no quería ceder porque lo apoyaba a Estados Unidos y Europa. Ahora, sin el apoyo de Estados Unidos y con la presión de Trump, aunque Ucrania no quiera, se vería forzado a ceder, ¿no? Porque sin el apoyo de Estados Unidos, al mismo Zelensky lo ha reconocido, ¿no? Sin el apoyo de Estados Unidos, el frente de Ucrania colapsaría en unos meses. Entonces, ahí depende de Trump en ese sentido. Bien, doctor, muchas gracias. Rafael Contreras Luna, profesor investigador en la Universidad de Tyumen, allá en San Petersburgo. Buenas tardes y seguimos en comunicación. Hasta pronto. Gracias y buenos días. Buenos días, Estela. Gracias. Buenos días aquí en México y seguimos con más información. Vamos a recordar cómo fue la extracción de nuestro país y detención en Estados Unidos del Mayo Zambada. Además de que el Estado mexicano no fue informado de este operativo, esta acción estuvo plagada de inconsistencias. Les contamos la historia. El 25 de julio de 2024 en Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fueron detenidos en un pequeño aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos. En ese entonces, el expresidente Andrés Manuel López Obrador denunció una operación irregular. Ellos hicieron un acuerdo y no nos informaron. Y según la Fiscalía, el Departamento de Justicia llevaba a cabo pláticas con uno de los grupos de la delincuencia en Sinaloa. No es lo mismo cuando el Estado mexicano interviene a que se dé un asunto completamente irregular, de que alguien es secuestrado, un acuerdo, y se lo llevan a Estados Unidos. Estados Unidos, en voz del ex embajador Ken Salazar, reconoció el secuestro del capo. La evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, a Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que el Mayo lo habían llevado así contra su voluntad. Aunque aseguró que Estados Unidos no intervino en la captura, el ex embajador tampoco quiso explicar cuando se le cuestionó sobre cómo la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos permitió el paso de la avioneta que llevaba a los dos presuntos narcotraficantes. En una primera carta, El Mayo aseguró que fue traicionado por los Chapitos. Relató que fue engañado para asistir a una presunta reunión con Joaquín Guzmán López, pero terminó en un cuarto donde fue golpeado. Después, trasladado en una camioneta y se le subió a un avión con rumbo a Estados Unidos. Cabe señalar que el pasado 14 de enero se realizó su tercera audiencia en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, donde se reiteró que uno de los castigos para El Mayo puede ser la pena de muerte. Este 21 de febrero, mediante una petición consular que hizo llegar El Mayo Zambada al gobierno de México, argumentó que lo que está en disputa es que en un futuro cualquier persona mexicana podría ser detenida y trasladada de manera ilegal y mediante un secuestro transfronterizo para ser juzgado en Estados Unidos sin el debido proceso. 11 Noticias tuvo acceso a la solicitud de petición consular dirigida al Cónsul General de México en Nueva York. Ahí, El Mayo dice:
Resulta por demás importante recalcar y hacer notar que esta solicitud resulta a su vez en una obligación del Estado mexicano de intervenir y hacer valer y respetar no solo los derechos humanos consagrados y reconocidos a mi persona por la Constitución Política de Estados Unidos mexicanos, sino que debe intervenir a fin de que el presente asunto no resulten en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregularidad e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América. Zambada García pide invocar el Tratado de Prohibición de Secuestros Transfronterizos entre México y Estados Unidos. Además, solicitó que México pida a Estados Unidos un compromiso para que no se le aplique la pena de muerte mientras se realiza el proceso de repatriación. En la petición, el Mayo recuerda el caso del médico Humberto Álvarez Machaín, quien fue secuestrado en suelo mexicano y llevado a Estados Unidos por agentes de la DEA, acusado de participar en la muerte del agente Enrique Camarena. Posteriormente, un juez estadounidense determinó que no había pruebas y Álvarez Machaín fue repatriado a México. Por ello, el capo pide que las autoridades mexicanas presenten la protesta formal ante Estados Unidos y que se activen los mecanismos de resolución de disputas internacionales. En la petición, enlista una serie de tratados y convenciones que fueron violadas por Estados Unidos con su traslado, entre ellas la Convención de Viena. La falta de acción por parte del Estado mexicano constituiría un abandono de sus obligaciones jurídicas y diplomáticas, sentando un precedente peligroso que permitiría a otros países vulnerar los derechos de los ciudadanos mexicanos sin consecuencia alguna. Así concluye su carta el Mayo Zambada. Arranca la semana y hay que conocer las condiciones meteorológicas que nos esperan para este lunes con Ismael Marcela en el estado del tiempo. Ismael, buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Angélica, Lupita? Muy buenos días, amigos del 11. Vamos con el pronóstico del tiempo, como bien lo comentas. Mira, el frente número 28 permanece estacionado sobre el Golfo de México y la península de Yucatán y nuevamente producirá lluvias fuertes en todo el sureste mexicano. El viento del norte continuará sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec con velocidades de 50 a 70 kilómetros por hora y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora se esperan en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el resto del país las temperaturas van a la alza durante esta semana, especialmente en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, donde los termómetros podrían ya acercarse a los 40 grados Celsius. Un nuevo frente frío llegará al país a mitad de semana, pero esta información se la actualizaremos en los próximos espacios. Ahora vamos al pronóstico por regiones. Como le anticipaba, seguirá lloviendo fuerte en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En Veracruz, poco a poco las temperaturas irán a la alza. 24 grados en el puerto, Pánuco con 29, Villahermosa con 25, Oaxaca con 26, Zihuatanejo con 29. Sierras y nieblas se esperan también en la región de montaña. Fuertes precipitaciones también se pronostican para Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El ambiente será un poco más fresco debido al norte de hasta 60 kilómetros por hora. Llegarán a 29 en Mérida, Tizimín con 28, Cancún con 27, Carrillo Puerto con 30, Ciudad del Carmen con 26. Para la región central del país se prevé también más sol y menos lluvia, por lo que las temperaturas rebasarán fácilmente la barrera de los 20 grados. De hecho, 24, 26 esperamos en la Ciudad de México, Guanajuato con 25, Querétaro también con 25, Toluca con 20, Pachuca también con 20, Tlaxcala con 24. Al igual que en el norte del país, el viento soplará del oriente con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora. Ciudad Acuña se va con 27, Monterrey con 26, Tampico con 24, Zacatecas 22, Durango 23 y Chihuahua con 25. Para el noroeste dominará cielo medio nublado, ambiente frío esta mañana, pero muy caluroso por la tarde con máximas de 35 a 40 grados en las zonas costeras. Los Mochis con 34, Mazatlán con 24, Agua Prieta con 26, Guerrero Negro con 22, Cabo
San Lucas con 23, Tijuana con 24 y hasta los 32 grados se va a Mexicali. Y donde el calor no da treguas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Tomen agua de forma abundante y no olviden usar su protector solar. Colima con 34, Puerto Vallarta con 31, Guadalajara con 31, Zamora con 29, Morelia con 27 grados Celsius. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Por favor, cuídense mucho ahora de las altas temperaturas y nos vemos el día de mañana. Iniciamos la semana con cultura y Miguel de la Cruz esta semana que tiene muy nutrida la agenda de libros, sobre todo. Miguel, buenos días. Muy buenos días, Guadalupe. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues sí, empezó la Feria Internacional del Libro de Minería y a un lado el tendido de libros del Fondo de Cultura Económica, donde se suman alguna otra editorial, por ejemplo, Planeta. De eso es la siguiente historia. En el palacio donde se envía la palabra escrita, se expone y vende también. Es el tendido de libros del Fondo de Cultura Económica que se instala al no participar en la filminería. Hace 5 años Taibo había salido de una reunión en el Palacio de Minería sin llegar a un acuerdo para que el Fondo de Cultura pagara el costo fijado a fin de tener un espacio en la feria. Y de repente nos encontramos en la puerta a la jefa de correos. Me dice, ¿dónde vienen? Un pleito aquí con los vecinos que traen una política mercantilista y no podemos aceptar. Me dice, pues vénganse aquí. Dijimos, perdón, y órale. Instalaron 1,700 títulos y 14,000 libros de todos los géneros, hasta convertir 300 metros cuadrados del luminoso patio de carteros en espacio bibliográfico de este edificio con 118 años de antigüedad, sin que al Fondo de Cultura Económica le cueste nada. Minería nos está obligando a ir con los libros más caros para sacar la cuota. Y aquí no, aquí podemos venir con vientos del pueblo. ¿Qué importa? Aún bajando el costo ya no conviene. No lo bajaron, es mentira eso. Lo tenían, lo subieron, lo bajaron de la subida, pero sigue siendo más alto. Hasta el 2 de marzo, desde la puerta de la calle de Tacuba, se distinguen las mesas y anaqueles con libros. Los cordones guían el paso para visitar el edificio y entrar al tendido de libros. Con imágenes de Miguel Escobar y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, ahí tiene para visitar el tendido de libros del Fondo de Cultura Económica. Y como parte de las actividades que distintas instituciones presentaron el Día de la Lengua Materna, Radio Educación se sumó a la oferta con la reedición de una producción discográfica muy rica en voces. El disco Creación Musical en Lenguas Originarias es un repaso por la música tradicional de la mano de artistas como la soprano Mije María Reina, el trío Eyizochitl, que interpreta música huasteca en lengua náhuatl y mazahua, Martín Carrera con su rap en lengua náhuatl, que imprime la cosmovisión del pueblo mexica, César Antúnez, que desde el rap y la poesía busca revalorar la cultura mije, y Pat Boy con su rap en lengua maya, y la poeta Celerina Sánchez, que recita en mixteco. Este disco se encuentra en la página de Radio Educación, donde se puede escuchar completo y también está disponible para descargar de forma gratuita. Vámonos al libro del día. Es En Caída Libre, de Jonathan Hernández Sosa, editado por Mariposa Negra. Este libro en voz de su autor. En Caída Libre es una historia de realismo mágico en una novela corta. Es una historia de amor que es contada en 6 días. Entre Juan Domingo, un abogado de la gran ciudad, y Camille, una cirquera que viene en un circo itinerante canadiense, que por azares del destino se encuentran en un pueblo mágico de México. Y es este tipo de historias donde dos personas se conectan al instante y tienen 6 días para desenvolver todo su amor antes de que se vaya el circo de nuevo. 120 páginas, emotiva, profunda, que los invito a desentrañar. Luego con el 11 avanzamos 104 páginas del libro Brevísima Promesa de un Bosque de Alicia Pérez Helguera, editado por Abismos. El X de hoy es de Rita Albarrán y dice: hay que poner cuidado en lo que nos colgamos al cuello, especialmente al viajar, porque nuestros amuletos podrían atraer justo lo que queremos repeler. Hoy se cumplen 188 años
del nacimiento de la poeta española Rosalía de Castro. En su honor, el poema del día era Apacible el día, que en alguna parte dice: en el cielo, en la tierra, en lo insondable, yo te hallaré y me hallarás. No puede acabar lo que es eterno, ni puede tener fin la inmensidad. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días. Hasta mañana. 7 de la mañana en el tiempo del centro. Es momento de checar la información del mundo. Vamos a Alemania y es que se realizaron elecciones legislativas en ese país, de la que habrá de formarse un nuevo gobierno. La Unión Demócrata Cristiana de Derecha obtuvo arriba del 28% del total de los votos. La ultraderechista Alternativa por Alemania alcanzó su mayor porcentaje en ninguna otra elección federal, casi el 21% del total de los votos. El gran derrotado es el gobernante Partido Socialdemócrata con el 16.5%. Le siguen los verdes con casi el 12%. Y nos vamos directo hasta Alemania. José Navarro, periodista de la Deutsche Welle. ¿Cómo inicia la bolsa? ¿Cómo registra este termómetro financiero el resultado electoral? Cuéntanos, buenas tardes en Europa. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hay reacciones positivas en la bolsa alemana después de las elecciones generales de ayer, en la que claramente los conservadores, cristianodemócratas y la CSU, sus socios bávaros, se alzaron con la victoria en la noche electoral. Eso sí, falta negociar la formación de un gobierno. De momento, los inversores se mantienen con optimismo. La bolsa de Frankfurt está subiendo un 0,90%, más de un 0,90% en este lunes, y el euro también se fortalece frente al el dólar. Las acciones que más están subiendo son las de la mayor armamentística alemana, Rheinmetall, ante las perspectivas de que con un nuevo gobierno aumente el gasto alemán en defensa. Pero este y otros muchos temas van a tener que negociarse en realidad entre los cristianodemócratas, los conservadores y otros partidos. La opción que está sobre la mesa y que parece ser es la preferida por los mercados, dado el optimismo que han reflejado hoy, es que se pueda volver a repetir en Alemania un gobierno de gran coalición, es decir, los conservadores de la CDU-CSU junto con los socialdemócratas de Olaf Scholz. Esa perspectiva genera optimismo porque daría mayor estabilidad. Son dos partidos en lugar de tres, un tipo de gobierno que, por ejemplo, en la última legislatura ha traído problemas por las diferencias internas. Entonces, ante la perspectiva de que se pueda formar un gobierno con solo dos partidos, hay optimismo aquí en los mercados, y sobre todo desde el sector económico, desde el sector empresarial, se espera que esas negociaciones para formar un gobierno en Alemania comiencen rápido, porque ya saben, la incertidumbre no gusta nada a los inversores, no gusta nada al dinero ni a las bolsas. Bueno, por lo pronto ahí está la reacción de los mercados. Muchas gracias, José. Pendientes. Buenas tardes. Muchas gracias. Nosotros seguimos pendientes de todas las reacciones. Les mando un saludo desde Frankfurt. Saludo de vuelta. Gracias. Tenemos más. Elvira Angélica Rivera. Y es que sobre este mismo asunto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a los conservadores que recibieron más votos en los comicios legislativos allá en Alemania. Escribió a través de sus redes sociales: el pueblo de Alemania se cansó de la agenda sin sentido común, especialmente en materia de energía e inmigración, que ha prevalecido durante tantos años, es lo que escribió el presidente estadounidense. En las campañas electorales, su asesor Elon Musk pidió el voto para el neofascista Partido Alternativa por Alemania, que quedó en segundo sitio con casi el 21% del total de los votos. Y sí, en medio del escándalo por la crisis de criptomonedas en Argentina, el presidente Javier Milei se reunió definitivamente ya con su homólogo Donald Trump. Fue el sábado y fue al término de una convención conservadora en Maryland, en Estados Unidos. El republicano lo elogió, lo calificó como un gran tipo y dijo estar orgulloso de él. Horas antes, Milei había anunciado que aceptaba la política de aranceles recíprocos que Trump prevé aplicar a partir del 2 de abril. Milei acudió a la conferencia de acción política conservadora con personalidades de la extrema derecha internacional. Ahí estuvieron el líder de Vox, Santiago Abascal, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.
Vámonos a Medio Oriente, específicamente a Gaza, allá en Palestina, y es que el grupo Hamas suspendió las negociaciones con Israel hasta que sean liberados 620 personas prisioneras palestinas que deberían estar ya en libertad. Esto como parte del acuerdo. El sábado Hamas liberó a 6 rehenes israelíes. Estas bandas. Cabe señalar que la llegada de las fuerzas comenzó el pasado 25 de julio con la llegada de 400 policías kenianos, a los que se han unido posteriormente soldados de Jamaica y Belice. Y mire, el Vaticano informó que el Papa Francisco transcurrió la noche del domingo para el lunes bien. Agregó que el Papa durmió y está descansando. También refirió que el sumo pontífice está vigilante. Se le sigue administrando oxígeno, los valores sanguíneos mejoran gracias a las transfusiones que ha recibido y hay insuficiencia renal inicial y leve. Y es que hay que recordar que el Papa Francisco permanece en el Hospital Gemelli de Roma. Su condición es delicada. El sábado tuvo una seria crisis de asma, se le realizaron transfusiones de sangre y se le suministra oxígeno. Este domingo acudió a misa ahí en el hospital junto con médicos y enfermeras que le atienden. Fieles católicos oraron por él frente al Hospital Romano. En las iglesias de Italia y de varios países, incluyendo México, se oró para que recupere la salud del Papa Francisco. Y mire, este fin de semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, deseó una pronta recuperación al Papa Francisco, y es que consideró al jefe de Estado del Vaticano un gran humanista que ha optado por los más pobres y por promover la fraternidad entre las personas y entre las naciones. Y ahora vamos a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos con Diario Red. La extrema derecha es la segunda fuerza en Alemania. Es una de sus notas principales ahí en su portal. Habla precisamente de estas elecciones que le hemos comentado. La derecha conservadora fue moderada en los sufragios de este domingo y agrega que se contó con el 83% de la participación. Una cifra récord no vista desde los años 80. Nos vamos ahora a Latinoamérica con el periódico El Mercurio, que también habla sobre estas elecciones en Alemania y titula su nota de 8 columnas así: conservadores ganan elecciones generales de Alemania, marcadas también por alza de extrema derecha. Y es que refiere que para formar el gobierno, la coalición bajo la dirección de Friedrich Merz buscará una alianza con el Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz, el actual canciller de ese país. La imagen principal de este diario, lo que observamos precisamente es a Merz, está acompañado de más personas durante un discurso. El diario también se refiere al estado de salud del Papa Francisco, que le informábamos hace un momento. Apunta a la preocupación a nivel mundial por el bienestar del sumo pontífice, y es que, pues sí, recordar que este fin de semana se encontraba en estado delicado de salud. Nos vamos ahora a terminar con el diario de España, ABC. Alemania gira con fuerza a la derecha. Esta nota que acaparó la información internacional, las elecciones allá en Alemania. Añade que Merz vence con claridad este candidato y que descarta pactar con los radicales del Partido Alternativa para Alemania, mientras que los socialdemócratas sufren un batacazo en su historia. La imagen, por supuesto, de toda la portada es precisamente de Friedrich Merz con un traje azul. Y es que hay que mencionar que compareció ayer al conocer los sondeos al pie de urna. Este candidato que pues está llevando por lo pronto la victoria y tendrá que formar gobierno allá en Alemania. En otra información que también resalta este diario ABC, un poco más disminuida, enfado de Puigdemont por el chantaje de Zapatero para que retire la cuestión de confianza, luego de que Francisco Galindo publicara de manera sorpresiva una carta en donde ha solicitado se considere retirar la petición de una cuestión de confianza al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. De acuerdo con este diario, la carta se interpreta como un chantaje y que tensa más las relaciones entre el partido Juntos y el Partido Social Obrero Español, el PSOE, debido a que la persona que jugaba el papel de intermediario se ha inclinado a un lado de la balanza. Hasta aquí la información del mundo y vamos con información nacional. Contigo, Guadalupe.
Las maravillas naturales del país, así como los principales retos y riesgos de su biodiversidad, se muestran a través de la serie México Biocultural de Canal 11. En esta ocasión se presentó el documental Maravillas Naturales de Aldama y Soto La Marina en la Cineteca Nacional. Araceli Aranday nos cuenta cómo se invita así a viajar por Tamaulipas. Una ventana a los recursos naturales, las áreas protegidas, la preservación ambiental y la fauna endémica del noroeste del país es lo que Canal 11 y el estado de Tamaulipas regalan al espectador. Maravillas Naturales de Aldama y Soto La Marina, documental de la serie México Biocultural de Canal 11, fue presentado en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional al sur de la Ciudad de México. Revisitar este escenario en su conformación y exponerlo en su vasta dimensión es el objetivo de la serie México Biocultural, que realiza recorridos por varios estados para descifrar territorios plenos de ecosistemas, especies, zonas arqueológicas y bienes culturales que representan rasgos fundamentales de nuestra herencia. El documental, realizado en los municipios Aldama y Soto La Marina en Tamaulipas, alerta, entre otras cosas, sobre el peligro de extinción de la tortuga lora. La tortuga lora es endémica de Tamaulipas y elige nuestras costas para poder desovar, poder poner sus huevos, y también hacemos un programa de conservación al cual liberamos para poder seguir conservando esta gran especie. El audiovisual evidencia también la importancia de proteger los manglares. Con el paso del tiempo ya hay niños que han sembrado, ya van por su cuarto, quinto mangle, y eso cambia la relación humano-naturaleza, ¿no? La refuerza y pues nos da relevo generacional. El documental, producido por Canal 11, tuvo una buena acogida entre los espectadores que acudieron a la Cineteca Nacional. He crecido con Canal 11, tanto de las caricaturas como los documentales, y la verdad es muy interesante porque realmente es nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestros paisajes, y creo que es muy bonito poderlo ver a través de la televisión y que todos puedan tener acceso. Muy interesante. La verdad es que yo en lo personal desconocía muchísimas de esas cosas y es como wow, no sabía que había ese tipo de especies o cosas así que están en mi país, o sea, que cosas que incluso yo puedo llegar y visitar o apoyar y todo ese tipo de cosas me hicieron muy interesantes. El documental Maravillas Naturales de Aldama y Soto de la Marina se puede disfrutar en la página de la televisora del Instituto Politécnico Nacional, canal11.mx/11+. 11 Noticias, Araceli Aranday. Con nosotros este inicio de semana, Rafa Guadarrama. ¿Cómo estás? Bienvenido, Rafa. Buenos días. Buenos días, Rafa. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles a las Igualmente. dos. Y por supuesto también a todo el auditorio. Pues vamos a comenzar con algo de información, hablando de vacunas y una estrategia que desarrolla el Laboratorio de Vacunología del Instituto Politécnico Nacional. Aquí la historia. En el Laboratorio de Vacunología del IPN se desarrolla una estrategia terapéutica que aspira a poner punto final a una de las infecciones humanas más antiguas, el paludismo o la malaria. Se desarrolla una vacuna contra una de sus variantes, Plasmodium vivax, la más común en América Latina. El desarrollo de una vacuna dual contra Plasmodium vivax. El Plasmodium vivax es un protozoario que se transmite por la picadura de un mosquito. En América Latina, el 75% de todos los casos es por esto. Y se estima que al menos 3.200 millones de personas estamos expuestas a contraer la enfermedad. La tarea no es sencilla. ¿Qué ocurre con la malaria? Plasmodium vivax es un parásito unicelular muy diminuto, de diámetro equivalente a la millonésima parte de un metro. Lo transmiten las hembras del mosquito Anopheles, cuando atraviesan con su probóscide la piel de las personas para extraer sangre. De esta forma es como colocan estos pequeños parásitos en el torrente sanguíneo de las personas.
los cuales comienzan a buscar glóbulos rojos para reproducirse por millones. Una estrategia muy eficiente. Si prospera, la malaria causa inflamación en el cuerpo, fiebres, dolor de cabeza y muscular, vómito, diarreas. En casos extremos, causa la muerte. Plasmodium vivax no es un enemigo fácil. Sin embargo, en este laboratorio se diseña una estrategia terapéutica basada en las vacunas anti-COVID, es decir, se quiere dotar al organismo de información que le ayude a anular la acción de las proteínas con las que se reproduce el parásito. Como esta es una vacuna basada en una plataforma adenoviral, como las vacunas que utilizamos durante el COVID-19, nosotros estamos próximos a insertar estos genes que ya nosotros sintetizamos e insertarlos en esta plataforma para ahora sí tener nuestra plataforma dual contra el parásito de Plasmodium vivax. Isabel Sánchez, alumna del doctor Arturo Reyes Sandoval, director del IPN y vacunólogo de renombre mundial, destaca que esta es una carrera larga que requiere probarse más adelante en modelos animales y eventualmente en personas. En México, en los últimos 2 años, se registraron 263 casos de malaria. Con imágenes de Eugene Pasol y José Navarro, 11 Lab, Rafael Guadarrama. Trabajo importante en el Politécnico. Vamos a otro tema. Veamos ahora un humanoide que ha causado sensación en las redes sociales por su nivel de realismo. El prototipo se llama Proclon 4 y le consideran el androide más avanzado y ahora comentamos por qué. Lo desarrolla una empresa de innovaciones robóticas instalada en California, Estados Unidos, y este modelo sobresale por el detallado diseño de su sistema muscular. Es algo en lo que sus colaboradores han trabajado desde el 2021. Este modelo en particular tiene 200 diversos grados de libertad, 1000 microfibras que soportan toda la mecánica y 200 sensores. Vale la pena destacar que este modelo es parte de un proyecto más ambicioso que busca tener prótesis médicas de extremidades mucho más realistas. Pues es la información que tenemos este día. Oye, Rafa, el Politécnico, bueno, en general México, pero particularmente el Politécnico siempre a la vanguardia de desarrollar vacunas, ¿no? Aparentemente la malaria y el paludismo pues no estarían tan extendidos en nuestro territorio, pero aún así, aún hay casos, como lo comentabas, y se tiene que atacar, ¿no? Por supuesto, en el mundo existe una campaña para erradicar esta enfermedad. Hay muchos países que ya lo han logrado. México ha avanzado bastante, pero lo interesante es, como bien comentas, desde el 2022 el Politécnico, y a raíz de la pandemia, tiene un laboratorio de vacunología que busca regresar, digamos, la autonomía que teníamos como país en el desarrollo de este tipo de soluciones médicas, y atienden o desarrollan temas que son de interés para los países de América Latina, como en este caso esta variante de malaria, que es Plasmodium vivax, es la que es responsable del 75% de los casos del continente americano. El humanoide ha sorprendido de manera, ¿cómo te diré?, creciente, porque hemos visto muchos prototipos así, pero ninguno como este. Prácticamente es el cuerpo humano llevado ya a estos niveles con movimiento, y como dices, si bien va a tener una etapa que es de aporte a la ciencia, a la medicina, a las prótesis, pues también la tecnología pues va muy de la mano ya con, casi nos vemos ahí reflejados, Rafa. Sí, ¿no? Por supuesto, en realidad es parte de conjugar muchas disciplinas. Por ejemplo, ya este humanoide en particular lo desarrollan desde hace 4 años. Este es el avance de 4 años, pero es trabajo de robótica, inteligencia artificial, por supuesto, anatomía. El esfuerzo es tratar de replicar el sistema muscular lo más fidedigno posible, y esto, bueno, por muchas razones, entre otras, para desarrollar prótesis, pero las aplicaciones pueden ser muchísimas. Conocer las fuerzas del cuerpo humano, sin duda, yo creo que llevará a abrir ventanas muy, muy interesantes en el desarrollo de la tecnología. Pero hay quien hasta incluso les teme, porque dicen, esto al momento, yo veía algunos reportes en las redes sociales que decían, bueno, sí, tiene todos estos beneficios, pero seguramente te va a desplazar, ¿no? Es probable, tendremos que aprender a vivir de una manera diferente. Al final la tecnología es a este momento una herramienta que nos ayuda a potenciar nuestras capacidades. Lo vemos en muchos sentidos, la industria, la forma de movilizarnos en el mundo. Yo creo que hay que tener un poquito más de
pues de calma, ¿no? Y apertura, sí, esperar a ver. ¿Y qué son más los beneficios de la aplicación de la ciencia y la tecnología en la vida diaria o en lo que nos va llegando en el mundo que digamos que los riesgos, ¿no? Por supuesto, aunque quizá en este momento es quizá muy aventurado decirlo, hay futurólogos que que aseguran que de alguna manera seremos una especie de humanoides en algún momento también de la vida, cuando tengamos ya o apliquemos, digamos, a nuestro cuerpo este todas tipo estas de partes. Sí. Pero finalmente el hombre tiene el control hasta ahora de todos estos prototipos y estos humanoides. Mientras no lo pierda, Rafa, ahí está la parte que queremos conservar. Muchas gracias. No, un gusto. Te vemos mañana. Nos vemos mañana por acá. Hasta pronto. Y bueno, vamos ahora con otros temas, y es que como parte de Boxeando por la Paz, esta iniciativa que va a recorrer todo el país, habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón tuvieron una clase acompañados de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Y esta clase no será la única que se realice en la capital, y es que ya se tiene planeada una clase masiva en el Zócalo capitalino y será el próximo 6 de abril. Porque es muy bueno y te ayuda con los músculos y pues te diviertes. Así vivieron 1,200 habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón una clase de box en compañía de la jefa de gobierno, Clara Brugada. El deporte como instrumento poderoso para construir la paz. Queremos que los jóvenes, que las jóvenes de Álvaro Obregón se organicen para tener un gimnasio en su colonia. Un momento para que personas de todas las edades se movieran, visualizaran a su oponente y lanzaran sus mejores golpes. Aparte de que es un deporte bastante de aeróbics y de cardio, es bueno para la salud. Oye, ¿qué te parece la clase? Muy entretenida, sí, sirve mucho el ejercicio cuando entrenas box. Mucho, como tanto para el físico como para defensa personal. Se trata de la preparación rumbo a la clase masiva que se llevará a cabo el próximo 6 de abril en el Zócalo capitalino y que forma parte de Boxeando por la Paz, iniciativa que recorrerá todo el país. El próximo 6 de abril será el día en que todo el país se unirá bajo un mismo proyecto que es la construcción de la paz en cuanto a la clase nacional de boxeo de manera simultánea en todos los estados de la República. Es mejor tener unos guantes de boxeo que tener un arma en la mano. Es mejor tener una herramienta musical, un instrumento musical, a tener una arma en la mano. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Micteca Germán. Sí, vamos a invitar a los vecinos a que contribuyan para esta gran clase. ¿Qué tal? Unos buenos golpes de box el 6 de abril, clase masiva, ya estaremos presentes. Vámonos a cambiar de tema para hablar de la agenda politécnica. Judith Hernández nos presenta hoy en qué consiste el Sistema Integral para el Análisis Geoespacial de Violencia de Género que fue desarrollado por el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Hola, ¿qué tal? Hoy en Agenda Politécnica hablaremos de una herramienta tecnológica que mediante inteligencia artificial analiza la relación entre los delitos de género y las zonas geográficas en las que ocurren. Y esa información se la comparten al gobierno de la Ciudad de México para la generación de políticas públicas. Veamos de qué se trata. Para ayudar a visibilizar en qué zonas de la Ciudad de México ocurren más delitos relacionados con la violencia de género y contribuir a generar políticas públicas, expertas del Centro de Investigación en Computación del IPN desarrollaron un sistema integral para el análisis geoespacial de violencia de género. La idea de este proyecto es utilizar la tecnología en pro del beneficio de la sociedad, tratando de visualizar dónde están ocurriendo los eventos violentos contra las mujeres, y toda la información que trabajamos viene de carpetas públicas del portal de datos abiertos de la Ciudad de México. Usando inteligencia artificial, analizan las carpetas de investigación de la Fiscalía Capitalina en las que se denuncian delitos contra mujeres. Extraemos esta información y a través de algo que nosotros conocemos como procesamiento del lenguaje natural, que es parte de la inteligencia artificial, lo que conocen como ChatGPT, por ejemplo,
analizamos los componentes de este texto y podemos determinar el tipo de delito que se está reportando y la ubicación geográfica. Posteriormente, mediante un análisis geoespacial, que es en lo que somos expertos en este equipo de trabajo, combinamos esas palabras que describen el domicilio y las convertimos en una coordenada que puede ser ubicada dentro de la Ciudad de México. Este análisis permite saber, por ejemplo, en qué demarcación han ocurrido más feminicidios. La alcaldía donde más ocurren feminicidios es en la alcaldía Cuauhtémoc, que es la alcaldía del centro de la Ciudad de México. Algunos hallazgos también encontrados, pudimos observar que en Coyoacán existe una alta incidencia de trata de menores. ¿O qué estaciones del metro resultan más peligrosas para las mujeres? En cuestión de delitos en el metro, hallamos que igual en las estaciones cercanas al centro, como es el Metro Hidalgo, el Metro Guerrero, la zona de Zócalo de la ciudad, es en donde más hay incidencia delictiva de este tipo. De delitos de género. Toda esta información se convierte en mapas y gráficas que indican las zonas de la capital con mayor incidencia de violencia hacia las mujeres y otros datos relevantes. Cuando utilizamos la inteligencia artificial, podemos ver que nosotros estamos estudiando, la violencia, pero que vamos a encontrar otro tipo de aspectos que a lo mejor no habíamos identificado, que tienen que ver más con el entorno social, por ejemplo, la edad de las personas que sufren la violencia. Incluso tenemos información sobre el tipo de arma con el que se ejecuta esta violencia. El proyecto tiene un 80% de avance y cada trimestre comparten con las autoridades capitalinas la información recabada. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Raúl Mejía y Yair Maya. Hasta la próxima. Bueno, vamos con asuntos capitalinos, y es que un total de 27 personas migrantes privadas de su libertad fueron rescatadas en un hotel ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez. Para descartar el probable hecho delictivo, los oficiales ingresaron al lugar donde hallaron a un grupo de personas que presentaban golpes visibles, además estaban nerviosos y sucios. En ese momento, un hombre que dijo ser ciudadano de El Salvador les mencionó que llevaban alrededor de 15 días en el sitio. Uno de los hombres retenidos contra su voluntad al interior del hotel fue quien logró marcar a la policía turística, quienes se trasladaron al inmueble. Una mujer refirió ser la dueña del alojamiento y mientras la entrevistaban, los efectivos escucharon voces en otros idiomas pidiendo auxilio. La Fiscalía de Justicia capitalina detuvo a esta mujer, resguardó el hotel y puso a salvo a las personas extranjeras. Las autoridades de la Ciudad de México reportaron la detención de 3 sujetos que son posibles integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona centro. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los 3 fueron capturados en las calles Pedro Moreno y Eje 1 de la colonia Guerrero cuando manipulaban unos envoltorios de plástico de dinero. Los detenidos portaban varias dosis de aparente droga, 2 armas de fuego y 25 cartuchos útiles. También en la capital, este domingo, la Coordinación Binacional contra las Deportaciones de Migrantes tomó las calles del centro de la Ciudad de México, bajo la consigna de abajo la política racista y xenófoba de Trump. Esta marcha partió del Monumento a la Revolución hasta la Embajada de los Estados Unidos, que se ubica aún en Paseo de la Reforma. A través de redes sociales, quienes convocaron aglutinados en dicha coordinación binacional expresaron su solidaridad con personas trabajadoras migrantes que están en ambos lados de la frontera. Este fin de semana, integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, realizaron una concentración pacífica en la carretera federal 199, tramo Palenque-Ocosingo, a la altura de Xupa. En el lugar expresaron su rechazo a la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal y a la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional. El movimiento en defensa de la vida y el territorio, integrado por celtales, tzotziles y choles de 13 municipios de las regiones Altos y Selva de Chiapas, manifestó su oposición a la construcción de la autopista. La concentración se registra un día después de que el movimiento zapatista participara en las jornadas globales Justicia para Samir Flores Soberanes. El activista fue asesinado el 20 de febrero de 2019.
Y vamos a Chiapas porque este domingo se realizaron los comicios electorales para elegir al alcalde del municipio indígena de Oxchuc. Esto es en la región de los Altos de Chiapas, tras varios años de violencia entre grupos políticos rivales. Alrededor de 42,000 personas fueron convocadas para votar en un total de 76 casillas instaladas. Fueron 12 los candidatos que compitieron por el voto de la población en esa región. Se reportó una jornada en calma bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad del Grupo Pacal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. El proceso se va a complementar el próximo 26 de febrero cuando se elijan a regidores, síndicos, mediante votación a mano alzada, esto de acuerdo con los usos y costumbres de esa región. Vamos a Quintana Roo. Más de 400,000 estudiantes de educación básica se van a quedar sin clases el próximo miércoles 26 de febrero. El Magisterio Estatal convocó a una megamarcha pacífica a la que llegarán maestras y maestros de todos los municipios de la entidad. Se oponen a las reformas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Los inconformes consideran que se verán afectadas sus condiciones laborales, salariales y de jubilación. Por ello, a través de comités de lucha, anunciaron su calendario de movilizaciones. Hoy, lunes 24, diversas brigadas de maestros van a informar a la población cada una de sus demandas. El día de mañana, martes 25, se reúnen con padres de familia para anunciarles la suspensión de clases y pedirles su apoyo. Para el miércoles 26 realizarán esta megamarcha en Chetumal a las 9 de la mañana, por lo que no habrá clases. Regresemos a Chiapas porque al supervisar un simulacro en caso de emergencia en la estación migratoria Siglo XXI que se ubica en Tapachula, el aún titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, reveló que la migración en la frontera sur con Guatemala descendió hasta en un 90%. Fue entrevistado por un diario local y ahí reconoció que el flujo de personas migrantes se redujo abruptamente, por lo que ahora la labor de las autoridades se concentra en retornarlos a sus países de origen. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, envió un total de 388 mexicanos deportados en los últimos 3 días que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, ahí en Chiapas. Es por ello que Francisco Garduño refirió que el gobierno está haciendo su tarea, los recibe con afecto, amabilidad y les tramita su CURP, credencial de elector, y también se les otorga una tarjeta del bienestar con 2,500 pesos para que puedan llegar a sus estados de origen. Se les permite hablar por teléfono con sus familiares y en casos excepcionales se les ayuda a comprar un boleto de avión. En el país son 5 los aeropuertos autorizados para recibir a connacionales deportados: el AIFA, el de Villahermosa en Tabasco y los que se localizan en Toluca, en el Estado de México, en Cuernavaca, Morelos y en Guadalajara, Jalisco. La Fiscalía General de la República informó sobre la sentencia a 48 años de prisión de Ricardo, integrante de una organización criminal que operaba en el Estado de México y en Michoacán. El Ministerio Público presentó las evidencias del delito ante el Juzgado Primero de Distrito en materia penal en Nayarit. En un comunicado, la Fiscalía detalló que Ricardo ejercía funciones de dirección, administración y supervisión en agravio de 3 víctimas privadas de su libertad y actualmente se encuentra interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 del Altiplano, con sede en Almoloya de Juárez, el Estado de México. Y vamos a Guanajuato porque fue detenido Cristian Alejandro, conocido como El Cholo. Él es presunto líder del cártel Santa Rosa de Lima. Este personaje sería el principal generador de violencia en la ciudad de Dolores Hidalgo. Presuntamente, al momento de ser detenido, portaba una AR-15 con 50 cartuchos útiles, 3 cargadores, 1 kilo de metanfetamina, 45 dosis de marihuana y un celular. Las autoridades también aseguraron un vehículo durante su detención. Y fueron ejecutados por un comando armado 5 mujeres y 3 hombres que se encontraban afuera de una vivienda ubicada en la comunidad de Alameda Vistahermosa, en el municipio de Cortázar, en Guanajuato. Esto en los límites de Villagrán y la carretera panamericana Celaya-Cortázar. Los agresores huyeron tras la matanza. Elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo en busca de los responsables, mientras que peritos periciales inspeccionan la zona en busca de evidencias. Y vamos a Zacatecas porque luego de que el jueves pasado sostuvieran una mesa de negociación entre la Secretaría de Gobierno del Estado y el Magisterio, este domingo miles de maestras y maestros se dieron cita a la llamada Marcha por la Dignidad del Magisterio. Lo hicieron en la ciudad de Jerez para exigir al gobierno mejoras laborales y salariales. El pueblo se pregunta,
¿Esos quiénes son? Somos los maestros exigiendo solución. A la protesta se sumaron contingentes de los sindicatos de instituciones de educación básica, media y superior. En la manifestación lanzaron consignas contra la administración del gobernador David Monreal y contra la reforma del ISSSTE enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso el 7 de febrero. Y es que hay que recordar que las autoridades ofrecieron el jueves pasado cumplir con una de las demandas de los distintos sectores en lucha, que es el otorgamiento de becas a hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, siguen pendientes el aumento salarial. Con 36 en la hora del centro, las acciones deportivas. ¿Con quién mejor que con Gabriel Sainz? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lupita, ¿cómo estás? ¿Todo bien aquí? Vamos a dar la acción deportiva. Vamos con la información. El futbolista mexicano Stefano Carrillo hizo su debut europeo con el Feyenoord, que venció 2-1 al Almer dentro de la jornada 23 de la Eredivisie. Lo hizo al ingresar al minuto 63. La nadadora mexicana y mundialista Miranda Grana se colgó 3 medallas, 2 de oro en el B1G Women's Swim and Dive Championship 2025 de la NCAA. Fue la mejor en 100 metros mariposa y en el relevo 4x100 combinado, así como la plata en 100 metros dorso. El patinador Donovan Carrillo se colocó en los mejores 11 patinadores en el campeonato de los 4 continentes que se realizó en Seúl, Corea del Sur, donde además logró su mejor marca de la temporada al conseguir 208.73 unidades. La selección mexicana de básquetbol inició la serie clasificatoria rumbo a la America Cup 2025 con una victoria de 107-57 ante Nicaragua. Esta tarde se medirá ante Canadá en su segundo encuentro del torneo. La selección mexicana femenil de fútbol cayó 2-0 ante Canadá en su segundo partido de la Pinatar Cup. Con lo que suman ahora una victoria y una derrota en el torneo. El próximo partido de México será el 25 de febrero ante China. Y se jugó la jornada 8 de la Liga MX Clausura 2025 y entre lo más destacado se realizó la edición 151 del Clásico Capitalino, donde América volvió al camino de la victoria y al subliderato luego de dominar de principio a fin a los Pumas y llevarse la victoria en CU de 2-0. El que sigue indomable es el León, que suma una victoria más al derrotar 1-0 a Tigres y se mantiene como líder invicto del torneo. Mientras que el español y campeón del mundo, Sergio Ramos, hizo su debut con el Monterrey en la victoria de los Rayados de 3-1 ante el Atlético de San Luis. Ramos arrancó como titular y capitán del equipo y tuvo una oportunidad de marcar gol, pero su remate se fue a un costado de la portería. A través de su cuenta de Instagram, la jugadora española Jennifer Hermoso se pronunció tras el fallo contra el expresidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales, por el beso no consensuado que recibió durante los festejos del pasado Mundial Femenino del 2023. Después de todo, esto creará un precedente importante en un entorno social en el cual aún queda mucho por hacer, escribió en sus redes sociales. El Feyenoord ha confirmado el regreso de Robin Van Persie al equipo con el que debutó profesionalmente y ahora lo hará como director técnico, donde además dirigirá al mexicano Stefano Carrillo. Uno de sus primeros grandes retos a cargo del club será la Champions League, donde se medirá ante la Juventus en los octavos de final. Y hasta aquí la información deportiva. Angie, muy buenos días. Gracias, Gabriel, y pues felicidades a Donovan Carrillo, que siga acumulando esos triunfos y bueno, pues también seguir avanzando. Vámonos ahora con información nacional, y es que en Sinaloa fueron hallados y desmantelados 27 laboratorios clandestinos usados para la elaboración de drogas sintéticas en 8 municipios: en Cozalá, Los Cedritos, La Bacata, El 24, El Bichi de Arriba, El Cajoncito, La Llama y Vizcaíno. Elementos de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública participaron en el operativo. En los 27 laboratorios se encontraban utensilios, contenedores, reactores, tanques de gas, bidones, condensadores y diversas sustancias químicas. Un comunicado de la Coordinación Interinstitucional de ese estado, fechado este domingo, destaca que los operativos de las fuerzas federales se realizaron el viernes y sábado pasado. La dependencia destacó que con estas acciones se busca desarticular las redes de producción de drogas sintéticas y fortalecer la seguridad en la región.
Hasta el momento no hay personas detenidas. Y ahí mismo en Sinaloa, fuerzas federales desmantelaron 82 videocámaras de vigilancia en al menos 18 colonias de Culiacán, Sinaloa, que habían sido colocadas por el crimen organizado. Fuerzas federales las desmantelaron el fin de semana. La Vocería de Seguridad Pública informó que a través de un operativo policial, cada uno de los equipos que se encontraban instalados en el equipamiento urbano fueron desmantelados. El tiempo en que se registraron una serie de ataques armados en 4 viviendas diferentes en distintos puntos de la ciudad fue el momento en el que se realizaron. En la sindicatura de Tepuche, civiles, un comando armado, atacó a militares que lograron pedir apoyo y refuerzos durante un enfrentamiento. Esto derivó en el aseguramiento de 2 unidades robadas, 7 armas largas, entre ellas había una ametralladora. Y en Veracruz fue asesinado Rodrigo Hernández Santiago, coordinador de tránsito con clave Escorpión. El agente se encontraba a bordo de una camioneta en la avenida Cuauhtémoc de la Colonia del Valle. Las autoridades ya investigan este crimen y trabajan en la recolección de pruebas, mientras que las fuerzas federales desplegaron un operativo para dar con quienes lo ejecutaron y con los autores intelectuales. Y en otros temas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional celebraron este domingo la carrera deportiva y espectáculo aéreo La Gran Fuerza de México Guerrero 2025. Es una actividad encabezada por el general de división de Estado Mayor Ernesto José Zapata Pérez, comandante de la 9ª Región Militar. Y así se conmemora el Día de la Fuerza Aérea del 10 de febrero y hasta el 19 de febrero y el Día también del Ejército Mexicano. Más información en 11 Noticias desde Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias, tenemos más información y ahora les compartimos el comentario de Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM. En esta ocasión nos habla sobre el levantamiento en contra de Francisco I. Madero. Ocurrió en febrero, pero de 1913. En enero de 1913 corría el rumor de un inminente levantamiento militar contra el gobierno de Madero. Los periódicos más conservadores lo mencionaban. En el Congreso, algunos de los más recalcitrantes antimaderistas dejaban ver que la situación estaba llegando a su límite. En las filas maderistas había una preocupación creciente. Habían llegado delaciones. Las voces de alerta las habían escuchado Madero y las más altas autoridades. Soplaban aires de fronda. Martín Luis Guzmán, una de las mejores plumas de nuestra literatura, describió así ese ambiente. 2 hechos eran evidentes al principiar enero de 1913. El total desprestigio de Madero entre las clases conservadoras, que no habían dejado de atacarlo y befarlo con las peores armas desde que lo vieron en el poder, y el profundo descontento, el desmayo, la desesperación con que todos sus partidarios, hasta los más firmes, lo veían empeñarse en una política tolerante y conciliadora. Quienes lo habían llevado al triunfo o habían deseado verlo triunfar, se revolvían ahora contra él o lo miraban con desvío y desencanto, aunque casi todos le permanecieran íntimamente fieles. Y quienes lo habían combatido o habían temido que triunfara, lo despreciaban ahora y se ensañaban con él, usando para destrozarlo las mismas libertades que él les había dado. Nunca una prensa innoble y ciega, ni unos políticos extraviados por la pasión, fueron más crueles e injustos al atacar a quien los protegía en sus excesos. Nunca una clase conservadora, por simple odio a quien no la trituraba, pudiendo hacerlo, ansió tanto la caída de un hombre como la que entonces ridiculizaba y vilipendiaba a Madero, sin darse cuenta de que, por de pronto al menos, él estaba salvándola de la ruina. El 13 de enero, los diputados maderistas fueron a ver al presidente. Le leyeron un memorial lleno de reclamos. No había gobernado con la revolución, había hecho transacciones con el régimen porfirista, no había detenido la contrarrevolución. La prensa mercenaria hacía una campaña feroz desprestigiando al gobierno. Le pedían un golpe de timón y cambiar al gobierno con gente comprometida con los principios revolucionarios. Madero no estuvo de acuerdo. Había puesto a muchos revolucionarios en el gobierno, pero no tenía personal suficiente para ocupar todos los cargos.
Varios lo habían traicionado por ambición o por no compartir su proyecto. Con relación al golpe militar, él tenía más información que ellos y no le preocupaba. Los dueños del dinero y la prensa no tenían poder para derrocarlo. Quienes sí podían hacerlo eran los altos mandos del ejército, pero él confiaba en ellos. Los dos jefes con mayores vínculos con el porfirismo, Bernardo Reyes y Félix Díaz, que se habían sublevado, fueron derrotados fácilmente. La rebelión de Pascual Orozco había sido derrotada, mientras que el zapatismo resistía, muy debilitado, en Morelos. Madero estaba seguro de haber desactivado todas las amenazas que no le habían dejado un solo día libre desde que asumió la presidencia. La magia de la televisión y los tiempos. Miguel de la Cruz, porque el público lo pidió, tenemos un segundo tiempo. ¿Cómo estás? Lo pidieron. Qué bueno. Cuéntanos, Miguel, buenos días otra vez. Otra vez, buenos días. Bueno, pues nada, México destacó en el Festival Internacional de Cine de Berlín. El Diablo Fuma, del director Ernesto Martínez Bucio, fue galardonado como mejor ópera prima. Platicamos con él sobre su película, aquí el reporte. Concluyó la edición 75 de la Berlinale y México tuvo dos premios. Por una parte, premio del jurado para la coproducción México, Brasil, Chile y Países Bajos, o Último Azul, de Gabriel Mascaró. Y en la sección de ópera prima ganó El Diablo Fuma y Guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja, de Ernesto Martínez Bucio. Tercer mexicano en ganarlo y fue toda una sorpresa. Me dijeron, se necesita tu presencia en la ceremonia, pero no me dijeron que ya habíamos ganado ni nada. O sea, no sabíamos si íbamos a recibir una mención o si íbamos a recibir un aplauso nada más. No, entonces sí fue bastante sorpresivo. Hasta el último minuto. Cinta que tiene por protagonistas a 5 niños entre 8 y 14 años, con quienes hubo un trabajo de varios meses a partir del guión de la poeta Karen Plata. Yo empecé a escribir, en ese entonces estaba en el taller de cine de Mantarraya, de Carlos Reigadas, una escuela que tenían antes, y empecé a escribir algo, Neto estaba buscando guiones, que yo también le decía, oye, ¿por qué no te revisas esto que hice yo? Una mirada a los recuerdos de infancia que rompe con esquemas. Esta es una película que no es fácil para el espectador, que le reta, que no se lo da todo digerido, ¿no? Y que propone pues, una forma de narrar pues, que exige que estés atento todo el tiempo. Apoyada por el IMCINE, El Diablo Fuma y Guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja, es una producción de Mandarina Cine y espera tener una gira por diversos festivales internacionales, incluidos, por supuesto, los de México. 11 Noticias, Saray Campeche. Con un 22 de febrero de hace 125 años nació Luis Buñuel, cineasta originario de Calanda, España. Consolidó su carrera en México con cintas icónicas como Los Olvidados. Es así que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Cineteca Nacional realizaron una función especial del documental Tras Nazarín. La historia comienza cuando estoy investigando para una exposición temporal en la Filmoteca Española, donde se conserva el legado de Buñuel, sus archivos y demás. Y allí, en una caja de zapatos blanca de cartón, descubrí como 900 fotografías. Pequeñas, no eran muy grandes, entonces nadie sabía nada de esas fotografías. Durante todo el 2025 se realizarán diversas actividades como exposiciones en la que fuera su casa y ahora es sede de la Academia, lecturas y más. Vamos a hacer un ciclo en colaboración con la Cineteca Nacional sobre las películas que ganaron o estuvieron nominadas a la Ariel en algún momento, que son varias, no todas las que hizo, algunas porque pues quién sabe en la época, quién sabe por qué
no lo nominaron, pues es rarísimo que la película Él con Arturo Córdoba no haya tenido nominaciones. Híjole, los misterios que hay en una caja de zapatos. Hay que tener cuidado de lo que puedes encontrar pensando que a lo mejor es desecho, ¿no, Miguel? Y todavía tiene muchos recuerdos y cosas valiosas. La imagen tiene mucho valor, fíjate. Claro. Hasta que no se le rescata y se le observa, se cataloga, entonces después tiene un valor incalculable. Y un personaje como Buñuel, pues, ¿qué decir, no? Sí, habrá mucho que descubrir. Gracias, Miguel. Te vemos mañana. Gracias. Nos vemos mañana. Seguimos. Y bueno, es momento de volver a hablar de ciencia y de tecnología. Ya nos hablabas, Rafa Guadarrama, más temprano de la ciencia en el Politécnico y ahora tienes más del Politécnico. Así es, pues retomamos la sección y efectivamente tenemos más información de casa, Rafa. importante, porque investigadores del IPN crearon un videojuego para rehabilitar extremidades superiores afectadas por algún accidente cerebrovascular. A través de la ejercitación se ayuda al cerebro a reconectarse a través de la neuroplasticidad para recuperar la movilidad, y esto lo indicó la investigadora titular de este trabajo, Mariana Felisa Ballesteros Escamilla. Este proyecto, señaló la maestra en tecnología de cómputo, Manuela Gómez Correa, surgió de la necesidad terapéutica de quienes han sufrido accidentes cerebrovasculares y permite poner al alcance de la población una herramienta portátil a través de la cual el especialista podría monitorear de manera remota los avances de la rehabilitación desde casa. La herramienta consta de pequeñas cajas de bajo peso en cuyo interior se coloca un sensor electromiográfico y un microcontrolador incluido en una pequeña tarjeta que se conecta a una pantalla de un dispositivo y muestra si el ejercicio fue realizado de manera adecuada. Además, el videojuego se puede personalizar según los requerimientos de cada paciente. Este desarrollo está diseñado con apego a los estándares nacionales e internacionales y está en proceso de realizar ya pruebas clínicas. Importante sin duda este avance y bueno, vamos a cambiar de tema. Los leones africanos siempre han fascinado a la humanidad por su bravura y belleza, aunque esto también ha generado que sean codiciados como mascotas para espectáculos y zoológicos que no cumplen con las condiciones mínimas para su bienestar. Por fortuna, muchos leones rescatados se encuentran en santuarios como este en España y esta es la historia. Al este de España, en una zona elevada, se localiza este centro de rescate animal europeo, especializado en brindar una mejor calidad de vida a animales exóticos que han sido rescatados. Entre sus más de 100 inquilinos hay 12 leones, 9 de ellos cachorros decomisados a un circo parisino. El personal como Belly Day siente pasión por la fauna silvestre, por su trabajo. He sido guardiana durante varios años, pero es como si necesitara un significado para hacer mi trabajo. Ya sabes, me gusta lo que significa trabajar aquí. No es solo trabajar con animales exóticos. Esto es lo que me gusta. Es más como dar un significado a lo que hago. Me ocupo de animales que creo que merecen una segunda oportunidad en la vida porque han tenido un comienzo muy duro. Este centro rescata animales que habían sido mascotas o que fueron objeto de comercio ilegal, incluso aquellos que vivían en circos u otras formas de entretenimiento. Por lo general son maltratados o no han recibido la correcta o suficiente alimentación. El objetivo es que estas especies puedan volver a su hábitat, la vida salvaje, en la medida de lo posible. Cuando llegan, la mayoría de las veces están muy mal, muy mal. Están en mala situación. No tienen ninguna relación con su especie o tienen problemas de salud. Y con el tiempo vemos cómo esta situación va mejorando para ellos. Y eso te da energía. Con el tiempo se dieron cuenta que no estaban atendiendo el problema de raíz. Si rescatamos animales sin parar, no vamos a resolver el problema. Y de eso nos dimos cuenta hacia el año 2000. Y entonces la organización empieza a trabajar más en políticas públicas para cambiar la legislación, para reducir, para trabajar contra las leyes que permiten tener animales en los circos, por ejemplo. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. 9, 8. La información de este día. Muchas gracias, Rafa Guadarrama. Te vemos mañana con más información de ciencia. Nos saludamos. Gracias, Rafa. Ya nos vamos. Elvira Angélica Rivera, hasta mañana. Así es, Guadalupe, que tengan un excelente inicio de semana.